Bajo la gran cúpula de San Pedro se esconden siglos, milenios de historia. Se esconden tradiciones, dogmas, cuestiones religiosas, sucesiones papales, luchas de poder, misterios. Pues bien, uno de esos misterios es del que hablamos hoy. Un misterio que no logra resolverse por completo, a pesar de que ya ha pasado un cuarto de siglo. Sí, hay muchas verdades sobre esta historia, verdades dichas y no dichas. Hay verdades oficiales y verdades supuestas, o convenientes o parciales. Hay muchas interpretaciones, eso sí, y hay muchos puntos oscuros que se resisten a desaparecer, dejando realmente espacio para la luz, para la verdad. Este caso, el llamado caso Elstermann, es una de las muchas manchas en la imagen pública de la Iglesia romana. Es una historia que mezcla la vida de tres personas, la vida truncada de tres personas, con muchas sospechas, muchos problemas, muchas cuestiones que involucran al Vaticano en otros asuntos. Y queda sobre todo ese halo de sospecha, que cuesta tanto trabajo que se desvanezca. Nuestra historia comienza la noche del 4 de mayo de 1998. Dentro del Vaticano, en el estado de la Ciudad del Vaticano, hay un cuartel para el alojamiento del cuerpo de la Guardia Suiza y las residencias de los oficiales. Nuestra historia comienza precisamente en la residencia de uno de estos oficiales, de hecho, del que debería ser el oficial por excelencia, Lovers, el coronel, el comandante del cuerpo de la Guardia Suiza. Es un cargo de prestigio. Es un cargo que premia la confianza del pontífice, de un hombre que básicamente debe luchar por la seguridad del descendiente de San Pedro. Ese hombre, a principios de mayo de 1998, se llama Alois Elstermann. Aún no tiene 44 años, es un militar de carrera, es suizo, es católico, como lo exige la normativa, precisamente para poder formar parte de la Guardia Suiza. Hay que ser ciudadano suizo. Hay que tener una edad entre 19 y 30 años para la tropa. Para los oficiales la regla es más flexible. Se debe tener un buen historial de servicio, haber prestado servicio previamente, usado repetidamente en el ejército suizo, tener un buen dominio, incluso cultural, al menos el diploma de escuela secundaria o equivalente. Está claro, se debe prestar juramento de fidelidad al pontífice. Alois Elstermann hizo una larga carrera dentro de la Guardia Suiza y, como muchos otros, gracias al privilegio del rango, pudo casarse. Hasta cierto tiempo, los militares de rango inferior, los soldados, no podían casarse. Solo los suboficiales y los oficiales podían hacerlo. Elstermann se había casado con una mujer sudamericana, una mujer que para él representaba el mundo entero, una mujer que vivía como tantas otras dentro de los muros leoninos. ¿Por qué creen que el Vaticano es como el Monte Athos en Grecia, donde las mujeres ni siquiera pueden entrar como visitantes? Bueno, están muy equivocados. No solo hay monjas y religiosas católicas, no, también hay ciudadanas vaticanas. Las madres, esposas, hermanas e hijas de ciudadanos vaticanos. También están las esposas de quienes sirven. Gladys Romero era una de ellas. La esposa de Alois Elstermann, la esposa de un alto oficial del cuerpo de la Guardia Suiza. Un alto oficial destinado a hacer carrera. Sí, porque Elstermann conocía muy bien a la Guardia Suiza. Elstermann había sido notado por su superior, Roland Buxbind, comandante de larga trayectoria de la Guardia. Buxbind asumió el cargo en 1982, en un periodo crítico para la Guardia Suiza. Esa guardia que básicamente nació el 22 de enero de 1506, cuando 150 mercenarios suizos entraron a Roma. Empezando por su comandante, el capitán Caspar von Silenden, al servicio del Papa Julio II. Decíamos que esa Guardia Suiza había atravesado los siglos, había realizado operaciones militares y luego se había reducido inicialmente a un cuerpo básicamente ceremonial, de poca importancia bélica, pero de gran importancia escénica. Esto fue así hasta la primavera de 1981, cuando Ali Hachka, el Lobo Gris, atentó contra Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. A partir de ese momento, se abrió una especie de crisis dentro de la Guardia Suiza. La Guardia debía vigilar la seguridad del Papa. Le corresponde a ella, como cuerpo militar, garantizar la seguridad del pontífice.
La Gendarmería Vaticana tiene otras tareas, básicamente de orden público. Pero esos disparos que habían alcanzado al pontífice, poniendo incluso en riesgo su vida, provocaron un terremoto dentro del cuerpo de la Guardia Suiza, que desde ese momento en adelante vivió una segunda revolución. La primera había ocurrido muchos años antes, a principios del siglo XX, cuando un oficial suizo, Jules Repon, oficial de habla francesa, mientras que la gran mayoría de los comandantes habían sido de habla alemana, decidió cambiar algo, devolver a la Guardia Suiza a sus orígenes. Después de las fases más intensas de las guerras renacentistas, después del periodo del Risorgimento, la Guardia Suiza había perdido incluso su carácter suizo. La tropa se reclutaba localmente en Roma. No eran suizos, sino romanos de Roma. Incluso hablaban en dialecto. Bueno, Repon decidió devolver todo atrás, restaurar el reclutamiento en Suiza y también de volver a poner de moda los viejos uniformes que una leyenda urbana dice que fueron diseñados por Miguel Ángel. En realidad, el Buonarroti no tiene nada que ver con esos uniformes. Sí, claro, algunos de estos fueron diseñados en la época en que el gran maestro estaba en Roma. No era diseñador de moda, digámoslo así. Los uniformes actuales fueron diseñados por Repon basándose en antiguos bocetos y en las pinturas de Rafael. Esos uniformes que todavía hoy vemos, sobre todo en ocasiones oficiales, con el amarillo oscuro casi ocre, el azul y el rojo, el casco que todavía lleva el emblema del Papa Julio II. Son obra de un comandante de hace más de un siglo. Pero volvamos a la gran revolución de Bixby. ¿Qué hace Bixby? Decide estructurar la Guardia Suiza como un verdadero cuerpo de guardia, ya no solo de mera representación. Con las alabardas, las lanzas, las espadas. No a los soldados, a los suboficiales y a los oficiales de la Guardia Suiza. Se requiere un compromiso constante para convertirse en verdaderos guardias del coro. Que en las ocasiones oficiales, claro, visten ese uniforme colorido, si queremos, hasta pintoresco. En las ocasiones menos formales, usan el uniforme de trabajo, ese azul oscuro con la boina negra. En las ocasiones principalmente operativas, visten de manera formal pero elegante, con un traje oscuro, camisa clara y corbata oscura. Y debajo de una axila, la funda para la pistola de reglamento, la SIG. Sauer. Suiza, también esta. Sí, porque incluso entre las armas, la Guardia Suiza prefiere el suministro, digamos, autóctono. La única excepción es la metralleta alemana Heckler & Koch. Pero volvamos a Buxbins. Entre las muchas innovaciones, Buxbins impulsa cursos de preparación para la lucha cuerpo a cuerpo para la especialización en nuevas tecnologías. Y, en fin, transforma a este guardia en guardaespaldas. Y entre sus oficiales, elige también a Esterman, que demuestra ser un excelente oficial vestido. A hacer carrera, al punto en que, cuando Buxbins decide dejar el puesto a otro, incluso se llega a limitar la edad, por no hablar de cuestiones de salud. Pues bien, el mismo Buxbins recomendó ante el Papa Wojtyła la candidatura de Esterman como su sucesor. Buxbins renuncia en noviembre de 1997. La carta de renuncia presentada al Papa menciona motivos familiares. Quería regresar a casa, a Friburgo, en Suiza. Por otro lado, en ese entonces, Buxbins ya tenía más de 55 años y había pasado la increíble cantidad de más de 15 años de servicio en Roma, dentro de los muros leoninos. Era hora de cambiar. ¿Y quién mejor que Esterman? Un oficial leal, de probada fidelidad y confianza. Un oficial que ya había demostrado ser un excelente comandante, incluso de compañía. Por lo tanto, podía dirigir todo el cuerpo de guardias, el cual está estructurado por rangos. Hay soldados rasos, alabarderos, tamborileros, graduados de tropa, vicecabos, cabos, suboficiales y oficiales. Todos los rangos están en alemán. Claro, es una herencia debida básicamente a la naturaleza inicial de la misma Guardia Suiza. El comandante es el Oberst, el coronel. Debajo de él está un Oberstleutnant, un teniente coronel, luego un major, un mayor, 2 Hauptmann, 2 capitanes. Y así, volvamos a la primavera de 1998. Esterman lleva poco tiempo oficialmente como comandante de la Guardia. Ese mismo día fue ratificado en el cargo. Está en su apartamento con su esposa, pero él y su esposa no ven el amanecer del día siguiente. No lo ven porque, de hecho,
esa misma noche son encontrados muertos. Ambos aparentemente asesinados. También hay un tercer cuerpo cerca de ellos, el de un subcabos de la Guardia Suiza. Se llama Cédric Tournay. Bueno, se llamaba porque también está muerto. Según las primeras investigaciones que está llevando a cabo el juez Gianluigi Marrone, al parecer se trató de un doble homicidio, seguido del suicidio del propio asesino. Según la reconstrucción, Tournay habría entrado en las habitaciones del comandante y matado a él y a su esposa. Luego se habría arrodillado, se quitó el cuello, se metió la Sig Sauer que había utilizado para el homicidio en la boca y se habría disparado la última bala. Caso cerrado. 2 homicidios y un suicidio. La motivación. ¿Por qué Tournay habría tenido que matar a su propio comandante? Y también a la esposa, por cierto. Aquí se abre un capítulo de verdades, mentiras, medias verdades y especulaciones. Se dicen muchas cosas. Claro, la autopsia revela algo. Revela un problema de Tournay. Tenía un quiste en el cerebro. Un quiste que habría influido en sus acciones, porque estaba ubicada en la parte anterior del lóbulo frontal central izquierdo. Según el anatomopatólogo y el neurocirujano, ese quiste podría haber provocado un comportamiento irresponsable, tendencia a criticar la autoridad y actuar por impulso. En resumen, ese quiste podría haber sido uno de los motivos desencadenantes de la furia homicida del ex cabo segundo. Fue un delito cometido por un arrebato. Esta teoría se ve corroborada por el hecho de que, según varias reconstrucciones y las conclusiones de la misma investigación, Tournay habría tenido más de una discusión con su comandante. No solo en las horas previas a la tragedia, sino también en las semanas anteriores. En los meses anteriores, Tournay había sido criticado, había recibido notas disciplinarias, advertencias y no se le había otorgado una medalla, la medalla al mérito que se entrega después de cierto tiempo de servicio, y de todas formas antes de la baja. Entonces, según la versión final, Tournay habría actuado por impulso, motivado por el espíritu de revancha, el odio, por una condición incluso irracional, y habría decidido hacerse justicia por su propia mano. Después de haber matado al comandante y a la esposa que estaba con él, se habría dado cuenta de que había cometido una enorme tontería, y básicamente habría puesto fin a su objetivo. Entonces, ¿eso es todo? Bueno, no exactamente. No exactamente, porque hay una carta dirigida por Tournay a su madre, Huguette Baudon. Una carta en la que, según su madre, Tournay escribe cosas un poco extrañas. Escribe de una manera poco habitual. Claro, el perito grafólogo confirma que esa era la escritura de Tournay, pero muchas expresiones no cuadran. Y esa es una de las razones por las que la madre, desde ese momento en adelante, se compromete a buscar la verdad para su hijo. No acepta la versión oficial del Vaticano, según la cual su hijo habría actuado por impulso. Tal vez fue un impulso causado por su problema cerebral, y cometió una masacre. Pero ocurrió así realmente. No son las únicas dudas las relacionadas con la carta final de Tournay dirigida a su madre. ¿Hay dudas sobre la deformación de la bala usada en el suicidio? La señora Sauer es una pistola que utiliza una bala tipo Parabellum, de 9 milímetros de calibre. Sin embargo, la bala que atraviesa el cráneo de Tournay, según las reconstrucciones del médico forense, es de 7 milímetros, 2 milímetros menos. No podría entrar en el cargador, no podría ser disparada por la Sig Sauer. Claro, hay quien dice que la bala podría haberse dañado en el impacto. También se dice que, al disparar, Tournay se voló o se dañó un par de incisivos. Por otro lado, como notó después, está claro que no es posible, está muerto. Pero estos también son pequeños elementos que hacen dudar, así como el hecho de que Tournay en realidad no se habría arrodillado simplemente, sino que habría echado la cabeza hacia atrás. Como si algo o alguien le estuviera sujetando el cabello o toda la nuca, precisamente, hacia atrás. Una actitud muy extraña para quien quiere suicidarse. Y empiezan a aparecer muchas sombras, una tras otra. Algunas son claros montajes, otras persisten y cuesta eliminarlas. Una de estas se relaciona, estando en Italia, con el momento pasional. Se empieza a decir que Tournay era el amante de la esposa de Sterman y que Sterman los había descubierto, o incluso que Tournay era el amante homosexual de Sterman, y que el coronel había decidido terminar esa relación peligrosa. Pero son cuestiones morbosas que no tienen respaldo en los hechos. Luego hay sombras más pesadas, mucho más pesadas. Están relacionadas con el pasado de Sterman, suizo-alemán que vivió mucho en Roma. Pero según algunos, Sterman tendría un pasado oculto y nada edificante.
Sterman habría sido uno de los muchos agentes durmientes del hombre sin rostro, Marcus Misha Wolf. Ya hablamos de él en un video que pueden encontrar en este canal. Sterman habría sido el gran oído y el ojo derecho de Misha Wolf dentro del Vaticano. El Topo, el espía vaticano para los servicios del Este, para la Staatssicherheitspolizei. La Stasi, la temidísima Stasi. Sin embargo, al abrir y estudiar los expedientes de la ex Stasi, el nombre de Sterman no aparece. El mismo Wolf, cuando empiece a colaborar con las autoridades occidentales, dejará de sostener esta versión. Afirmará que nunca conoció a Alois Sterman y que no tenía agentes dentro de la Guardia Suiza. Luego están los otros misterios vaticanos, porque, ya se sabe, es un lugar donde el secreto ha sido algo bien construido durante siglos. En cofres de hueso, con cerraduras de marfil, y una llave que, básicamente, es la lengua. Bueno, los misterios se acumulan. Algunos dicen que Sterman sabía del atentado al Papa o de los chantajes de Monseñor Marcinkus. También sobre el misterio de la desaparición de Emanuele Orlandi. Hay quienes ven en Sterman al misterioso telefonista conocido como el Americano, quien durante mucho tiempo contacta a la familia Orlandi con algunos detalles y luego desaparece sin dejar rastro. Algunos ven en Sterman a la Garganta Profunda, que revela detalles de lo ocurrido tras el atentado en la Plaza de San Pedro, contra Juan Pablo II. Pero no hay pruebas, no hay ni una sola de esas pruebas. Han pasado 25 años desde aquella noche de intrigas, misterios y sangre en el Vaticano. 25 años en los que estas teorías de conspiración, en los que estas especulaciones, en los que rumores y sospechas han seguido acumulándose. Nosotros, de dentro la historia, nos detenemos aquí, no podemos ir más allá. No porque haya una ley no escrita, o escrita, no porque esté escrito Ix sunt leones. No hay columnas de Hércules que detengan nuestra navegación. Simplemente no podemos rebajarnos a lo que hacen tantos otros, especular sobre los sí, los quizás, los pero, o incluso crear realidades convenientes o paralelas. Ya les informamos lo ocurrido y dimos un panorama completo, incluyendo las hipótesis sobre la trágica muerte de estas personas. Lo que podemos decir para concluir es que los misterios son fascinantes. El ser humano se siente fascinado por lo que no le da miedo y también quiere saber más. Es normal, pero a veces sería mucho mejor hablar, como pasó con Emanuele Orlandi, de quien se habla actualmente, como sucedió con el caso Sterman, como sucedió con el atentado al Papa, como pasó con la muerte de Albino Luciani y otros misterios vaticanos. Nosotros solo esperamos que quien realmente sabe algo deje de jugar en el juego del silencio. Y hable, traiga los documentos, diga cómo están las cosas, que alivie su conciencia. Sería un gran paso adelante para la conciencia de las personas involucradas, por el respeto que se les debe a los difuntos. Para los familiares que aún hoy, pensamos en la madre de Dornay, pensamos en los Orlandi, sufren. Y para todos nosotros, que vivimos en la incertidumbre. Una incertidumbre dictada por la ausencia de toda la información, por nuestro deseo de entender y comprender. Y por ese silencio, por ese maldito silencio, que a veces parece realmente imposible de romper.